Estamos con Valeria Moy, quien es la nueva directora general del Observatorio México, ¿cómo vamos? Y agradecemos muchísimo que tome esta entrevista para el financiero Bloomberg. Querida Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Gracias por la invitación. En un nuevo carácter. En un nuevo carácter. Sigo con todos los demás, pero ahora es un carácter adicional del cual me siento muy orgullosa y me da muchísimo gusto. Sigue siendo la, economista, por ejemplo, experta que muchas veces ha estado con nosotros en el canal, pero ahora, ¿qué te lleva a esto, a ti personalmente? ¿Qué es México? ¿Cómo vamos? ¿Qué se quiere de este tipo de observatorios en México? ¿De dónde surge todo esto? Mira, la idea surge de varias personas de la iniciativa privada que deciden que es importante que se transmita la información económica de manera más fácil y sencilla para que sea de alguna forma digerible a la población, ¿no? Siempre se habla, seguramente tú y yo lo hemos oído, de ustedes los economistas, ustedes lo que dicen, y esa no es la idea. La idea es transmitir a todo mundo en un lenguaje muy sencillo y muy claro lo que pasa en la situación económica del país, porque a todos nos afecta, ¿no? Es con lo que vivimos todos los días. Entonces, esa es la idea del observatorio, ese es el propósito con el que se funda y ha empezado a funcionar y a funcionar muy bien. Genera unos semáforos económicos a nivel estatal y a nivel global del país y entonces va señalando en varias variables cómo va cada estado y el país en general, ¿no? Entonces se escoge inflación, crecimiento económico, desempleo, generación de empleos, productividad, escoge muchas variables y va poniendo de acuerdo a unas metas ciertos semáforos de, bueno, este estado va bien, este estado va mal, y eso le da una pauta a la gente de forma muy sencilla de analizar cómo va su estado. Y eso permite contrastar, por ejemplo, con elecciones, ¿no? O sea, cuando vemos las campañas políticas y las propuestas de los que quieren ser gobernantes, es muy interesante contrastar con lo que verdaderamente está pasando en su estado, porque de repente nos olvidamos de lo que está pasando viendo las promesas, ¿no? Sí. Entonces, esa es la función de México, cómo vamos. Lo ha hecho muy bien y a partir de enero de 2016 me invitan a dirigirlo. Entonces, estoy muy orgullosa de hacerlo, me da mucho gusto. Tomo este reto porque me parece muy importante transmitir la información. Como bien sabes, soy profesora de economía desde hace muchísimos años y me gusta la transmisión de información, me gusta que la gente entienda y me gusta transmitirlo de forma muy clara. ¿Qué acento pondrás tú? ¿Qué características particulares querrás enfatizar? Nos estás diciendo de estos semáforos y tal, pero ¿qué es lo que tú personalmente crees que debe acentuarse? ¿Qué tipo de comunicación se tiene que enfatizar? ¿Qué tiene que escuchar la gente allá afuera sobre el desarrollo económico de México? Mira, el año pasado México, ¿cómo vamos?, hizo una labor muy importante de presentar estudios sobre cada variable relevante en la economía. Entonces, en la página hay formatos y hay reportes donde te explican muy sencillo qué es la inflación, qué es el desempleo, cómo se mide. Creo que eso ya está hecho. Entonces, lo que sigue es dar un paso más adelante y a mí me interesa mucho hacer estudios sobre los problemas que nos aquejan, ¿no? Entonces, no solo los problemas, sino hacerlo de forma comparativa. ¿Qué está haciendo un estado que no está haciendo el otro, ¿no? ¿Qué pasa en el sureste? ¿Por qué unos estados crecen y el de al lado, que podría tener características más o menos similares, decrece, ¿no? Entonces, ¿qué puede aprender un estado de otro? Ir contrastando. Entonces me interesa hacer estos grupos de estados para contrastar lo que está haciendo bien. El Bajío es un ejemplo que le está yendo de maravilla. Entonces, ¿qué podemos hacer como país? ¿Qué pueden hacer específicamente otros estados para que esta innovación y esto que han hecho estos estados que están creciendo pueda permear hacia más estados, ¿no? Y por supuesto esto redundará en generación de empleo, crecimiento y demás. Entonces, eso me interesa hacer por un lado, y por otro lado me interesa hacer como análisis muy puntuales de temas que creo que han sido un lastre y que siguen siendo un lastre para la economía mexicana, como la informalidad, por ejemplo, ¿no? La informalidad creo que nos detiene. Pero esos son generales a toda la economía. Son generales para toda la economía y sin duda lo haremos a nivel estatal, ¿no? Porque desde luego que hay un vínculo entre generación de empleos, pobreza, desigualdad, y entonces es muy interesante transmitir eso. Ahora, este año vienen 13 elecciones, ¿no? Entonces es importante poner el ojo en lo que está pasando en esos estados. ¿Cuál es tu opinión de, digamos, esta serie de indicadores que son universales, con los cuales se mide el desempeño prácticamente en todo el mundo, ¿no? Lo que dijiste hace un momento, el PIB, la inflación, crecimiento, todo este tipo de cosas, de desempleo y tal, pero que muchas veces en un país de tantos contrastes como México, quizá requieren una reflexión adicional y profunda sobre la validez que tienen estos indicadores en las diferentes regiones, porque es cierto que en el sureste, por ejemplo, no vemos ese gran desarrollo que a lo mejor está en Aguascalientes o en Guanajuato y tal. No obstante, hay otro tipo de
indicadores que en el mundo ya existen. Por ejemplo, estas mediciones que se hacen de pronto sobre la felicidad, ¿no? Que ahora empiezan también a contar cada vez más y aparecen estos rankings de cuáles son los países más felices del mundo. Yo no sé si el carácter quizá de la gente del norte del país, que es quizá más proclive a las costumbres anglosajonas o que están más metidos en el tema como del trabajo pues muy arduo, versus lo que vemos en las playas del sureste de México, donde la gente quizá tiene otro tipo de códigos de comportamiento cultural, de pronto ponerlos bajo el mismo rasero, pues te va a orillar a que arroje todo esto necesariamente diferencias significativas siempre. Bueno, sí, o sea, por un lado tienes razón, pero por otro lado tenemos que tener medidas objetivas y claras, ¿no? Empecemos con el PIB. El PIB siempre le damos características que no tiene, y creo que ahí empieza nuestro error y nuestra confusión, ¿no? El PIB no está diseñado para medir ni felicidad, ni bienestar, ni distribución del ingreso, ni pobreza. El PIB únicamente es una medición de producción. Si la entendemos como eso, podemos ajustar nuestras expectativas, ¿no? O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué unos estados crecen y otros no? Crecen en ese sentido. Entiendo tu punto de el PIB no mide muchas cosas, y en efecto no las mide. No solo que hay algunos conceptos que no puede capturar el PIB, sino que tampoco mide otras cosas como el bienestar. El problema al medir eso es que son variables enteramente subjetivas, ¿no? La felicidad, por ejemplo, yo no sé si se debe de medir como poco, muy, regular, feliz o no feliz, ¿no? Entonces, sin duda creo que hay índices que miden, que se acercan o que intentan acercarse más a ese tipo de mediciones, como el índice de desarrollo humano. Hay un índice importante que está haciendo ahorita una iniciativa de la que forma parte Michael Porter de Harvard, donde mide el índice de progreso social, ¿no? Entonces, hay un interés importante en el mundo de medir otras cosas, de medir ¿no? otras cosas, y estoy completamente de acuerdo con esto, ¿no? O sea, yo creo que se tienen que medir otras cosas. Sin embargo, no creo que deba de dejarse de medir el PIB, por lo menos por el momento. ¿No habrá incentivos de parte de gobernadores, por ejemplo, congresos estatales, de incidir en un observatorio como México, cómo vamos, para que los califiquen bien? Pues mira, no sé si la haya o no lo haya, y si lo pretende haber, no lo habrá, ¿no? En ese sentido, tenemos muy claro que nosotros somos independientes, autónomos, nosotros decidimos qué estudiamos y presentamos los datos. Además, ¿sabes qué? Que los datos son información pública, o sea, no estamos usando información ni confidencial, ni secreta, ni para nada. Estamos usando básicamente datos producidos por el INEGI, por Hacienda, por cuentas nacionales. Entonces, si te digo que la inflación en algún estado es tal, pues yo no sé si le guste al gobernador o no le guste, pero es la que es. Es decir, ustedes toman información pública, como dices, y la ponen en contexto, claro, en una fotografía por región o por estado, para decir qué está ocurriendo ahí. Por supuesto que sí, ¿no? Incluso en la página lo puedes ver muy claramente, tiene infografías y tiene un mapa interactivo donde tú puedes darle clic en los estados y ver en particular cada estado y luego tú comparar, hacer tus comparaciones. Tú como observadora de la economía y entrando en esta función ya como directora de México, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son las dos sorpresas más grandes que tienes hacia el país y su desempeño económico? Y quisiera que me dijeras cuál es tu respuesta en cuanto a la sorpresa positiva más importante, que me digas, no sé, me sorprende mucho el Bajío, lo que está ocurriendo ahí, crece más que China, ese tipo de cosas que ya se han estado diciendo en México, o alguna otra, y la sorpresa negativa, ¿no? Que de pronto en México también vemos cómo es posible que este tipo de circunstancia no se haya resuelto en tal región, en tal estado. ¿Qué te sorprende? ¿Con qué tipo de ideas entras a esta función? Mira, me sorprende muchísimo lo que está haciendo el Bajío, pero no solo por crecimiento en el Bajío. En el Bajío se está innovando, que eso es algo que de repente se nos olvida. ¿Cuándo te hubieras imaginado hace unos años que México iba a ser líder en industria aeroespacial? Aeroespacial, no es como que somos nada más manufactureros, estamos hablando de innovación, ¿no? Se empiezan a hacer centros de innovación en diferentes lugares del país, que eso me parece relevantísimo. O sea, sí te marca una pauta de que sí se pueden hacer las cosas bien, y no solo se pueden, sino que se están haciendo, ¿no? Y entonces eso me sorprende muy gratamente, y ojalá que eso pudiera permear a otros estados. Y una cosa que me sorprende muy negativamente es la disparidad, ¿no? La disparidad en el crecimiento y en consecuencia en las condiciones de la población de los estados, ¿no? Tienes estados que decrecen, y estados ricos, ¿no? O sea, estados que tienen gente, agricultura, geografía, y decrecen, ¿no? Decrecen a tasas del 2%, y luego tienes unos que crecen al 9%. Entonces, esa disparidad provoca mucha desigualdad en el país. Subyacente a todo esto, ¿no se requiere urgentemente que en todos los estados del país haya más emprendedores, empresarios, digamos,
reglas de emprendimiento, de innovación. Mencionaste esto para el Bajío, pero aunque sí vemos que la gente trabaja y trabaja duro en algunas partes del país, a veces decrece, ¿no hacen falta condiciones mínimas para que la palabra emprendedor, el concepto de empresario se homologue y todo el mundo sepa que crear riqueza es algo que vale la pena? Pues mira, de verdad, creo que sí es importante el concepto de transmitir esta cosa de emprender a todos los estados, pero también creo que hay una función importante de las reglas, ¿no? Donde las reglas tienen que ser parejas y tienen que facilitar la inversión. El Bajío, si lo analizamos bien, el Bajío ha podido desempeñarse como lo está haciendo porque está protegido por el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, no ha estado sujeto a variabilidad en regulación, en leyes, ni a los caprichos o no de los gobernantes en turno, ¿no? Entonces, eso le ha permitido que durante 20 años haya formado una industria que no se crea en 2 años. No puedes decir, vamos a ser líderes en innovación aeroespacial en 3 días, ¿no? Entonces, a lo largo de muchos años, esta industria ha podido crecer porque ha estado blindada en términos regulatorios. Creo que eso sería importantísimo que permea al resto del país y sobre todo ahorita con la creación de las zonas económicas especiales que empiezan este año. ¿Eso será exitoso, las zonas económicas especiales? Será exitoso dependiendo de la implementación, ¿no? De nada te sirve poner exenciones fiscales ni mejores condiciones si no tienes la infraestructura, ¿no? ¿De qué te sirve poner una aduana en un lugar y no tener ni los puertos, ni las carreteras, ni el servicio para transportar las mercancías? Entonces, no solo por crearlas va a mejorar nada, ¿no? Se necesita crear toda la infraestructura alrededor y asegurarse que la ley y la regulación sea clara y transparente. Se dice que México está entrando en un patrón de crecimiento, bueno, obviamente así es, ¿no? Por encima de lo que está ocurriendo en Brasil, en Argentina, en Venezuela y otros países relevantes de la región. ¿México se convertirá en un país desarrollado? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? Híjole, no lo sé. La verdad es que también escogiste los países a los que les está yendo fatal, ¿no? O sea, la recesión de Brasil va a ser tremenda, la de Venezuela ni siquiera la podemos pensar, y Argentina va a entrar en un momentum que ojalá puedan recuperarse de todas las políticas de la presidenta anterior, ¿no? México en ese sentido es un oasis, ¿no? Hemos estado aislados de estas broncas que han existido en Sudamérica y podríamos aprovechar las oportunidades que nos presenta esto. Podríamos tomar empleos, podríamos tomar producción que se está dejando de hacer en Brasil, que se está dejando de hacer en China por el incremento en los costos de producción. Entonces creo que México está en una situación ideal y que ojalá la sepamos aprovechar. Está empezando el año, vienen los Reyes Magos. ¿Qué le pide Valeria Moy como directora de México? ¿Cómo vamos a los Reyes? Le pido transparencia y rendición de cuentas. Muy bien. Eso me parece muy importante. Valeria, mucho éxito en esta función nueva. Muchísimas Gracias por hablar con nosotros. Carlos. Y esperamos verte pronto, seguido. Encantada, aquí en el con mucho Financiero gusto. Gracias. Gracias a ti. Continuamos.